Como un niño de Eslovenia pasó de disparar balones en el medio tiempo de los partidos de su padre a convertirse en una de las mayores estrellas de la NBA. La historia de Luka Doncic no solo es inspiradora, sino que parece sacada de un guión de película. Antes de cumplir 19 años, Luka ya había ganado prácticamente todo a nivel juvenil. Sin embargo, cuando llegó el momento del draft de la NBA, no fue elegido como primera opción. Hoy, 6 años después y con innumerables récords en su haber, Luka Magic es considerado uno de los talentos más extraordinarios que haya pisado una cancha de baloncesto. Luka nació rodeado de baloncesto. Su padre, Sasha Doncic, era un jugador profesional en Eslovenia. Desde que Luka era un bebé, el baloncesto estuvo presente en cada rincón de su vida. Desde pequeño veía a mi papá jugar, siempre estaba en contacto con el baloncesto, recordaba Luka con una sonrisa. Cuando apenas tenía 3 años, ya se escapaba a la cancha durante los descansos de los partidos para intentar encestar. Aunque, claro, ni siquiera podía alcanzar el aro. A los 5 años, Luka ya jugaba al baloncesto regularmente, y a los 8 asistió a su primer entrenamiento formal. Fue un momento que definiría su vida. En tan solo 16 minutos, su entrenador se dio cuenta de que Luka no era como los demás. Era diferente, especial. A pesar de su corta edad, su habilidad era tan evidente que lo subieron a jugar con chicos de 12 años. Pero incluso eso parecía insuficiente. Los entrenadores pronto decidieron que Luka debía unirse al equipo del Club Olimpia, donde jugaban los atletas más serios. Desde los 7 años, siempre veía baloncesto, jugaba baloncesto. Era como si hubiera nacido para esto, dijo Luka. En esos primeros años, Luka no era el mejor anotador. No lideraba a sus equipos en puntos y a veces parecía un poco torpe. Su cuerpo aún estaba creciendo y sus pies no siempre respondían como él quería. Pero esto, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Al jugar con chicos mayores, aprendió a leer el juego, a anticiparse a los movimientos de sus rivales y a desarrollar una inteligencia de juego fuera de lo común. También forjó un espíritu competitivo indomable. Aunque sus compañeros lo veían como un hermano menor fuera de la cancha, en el juego, Luka no dejaba que nadie lo intimidara. La primera vez que Luka jugó contra chicos de su edad fue a los 13 años, en un torneo internacional en Roma. En ese entonces medía apenas 1.55 metros, pero su habilidad era descomunal. Luka hacía pases sin mirar, dejaba a los defensores confundidos y encestaba tiros suaves y precisos. En el partido final del torneo, Luka anotó un triple doble con 54 puntos, liderando a su equipo a una victoria aplastante de 104-76. Su desempeño fue tan dominante que los cazatalentos europeos quedaron boquiabiertos. En un abrir y cerrar de ojos, Luka Doncic se convirtió en el joven atleta más codiciado de Europa. A los 13 años y medio, tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó a su familia, sus amigos y su hogar en Eslovenia para mudarse a España y unirse a la cantera del Real Madrid. Tuve que dejar todo atrás, mi familia, mis amigos, mi escuela. Fue muy duro, confesó Luka. Al principio no hablaba español ni inglés, lo que hacía que la soledad fuera aún más intensa. Solo sabía decir hola y ¿cómo estás? Nadie hablaba mi idioma y yo no hablaba el suyo, recordó. En el Real Madrid, Luka nuevamente fue empujado a jugar contra chicos mayores. Y, como siempre, no tardó en destacar. Aprendió español en cuestión de meses y, a los 15 años, ya estaba practicando con el equipo senior del club. A los 16 hizo su debut profesional, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del equipo en pisar la cancha. Luka no era solo un novato prometedor, estaba destinado a ser una estrella. La temporada 2016-2017 fue el año en que Luka realmente explotó. Con apenas 17 años fue nombrado jugador de la semana en la Liga Española y MVP de una ronda de la Euroliga, la competición de clubes más prestigiosa de Europa. Lo impresionante no era solo lo que lograba, sino cómo lo hacía. Luka tomaba tiros en los momentos decisivos, como un veterano con décadas de experiencia. Su sangre fría era asombrosa. No tenía miedo de nada, decía uno de sus compañeros. Era como si hubiera nacido para esos momentos.
A los 18 años, Luka no solo era titular en el Real Madrid, era su mejor jugador. En la Euroliga, la competencia más exigente fuera de la NBA, Luka se convirtió en la estrella del equipo. Lideró al Real Madrid a un título que el club no ganaba desde hacía años y fue nombrado MVP de las finales. Para entonces, ya estaba claro que Luka era un fenómeno único. Su capacidad para leer el juego, sus pases increíbles y su habilidad para tomar decisiones bajo presión eran incomparables. Fuera de Europa, el mundo comenzaba a notar su talento. En el Eurobasket 2017, Luka jugó para la selección de Eslovenia junto a Goran Dragic, un veterano de la NBA que había conocido a Luka cuando este era solo un niño. Juntos, llevaron a Eslovenia a ganar su primer título europeo. Fue un logro histórico para un país pequeño, pero más allá del trofeo, Luka mostró al mundo que no tenía límites. Todo esto es solo el inicio del viaje de Luka Dončić. Una historia que comenzó con un niño pequeño disparando balones en los partidos de su padre y que ahora inspira a millones. ¿Quieres saber cómo este prodigio conquistó la NBA y por qué es considerado uno de los jugadores más especiales de todos los tiempos? No te pierdas lo que viene. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un jugador que a los 18 años ya era considerado un fenómeno, capaz de dominar a jugadores adultos en las ligas más exigentes de Europa? Esa es la historia de Luka Dončić, un joven que comenzó siendo un niño recogepelotas y terminó liderando equipos al más alto nivel. Pero la verdadera sorpresa no es solo su éxito temprano, sino cómo superó las expectativas de todos, incluso cuando algunos no creían en él. Imagina esto, un niño de apenas 8 años que observaba atentamente los entrenamientos y partidos, aprendiendo cada detalle del juego. Avanzamos 11 años, y ese mismo niño se transforma en una de las piezas clave del mejor dúo de la historia del baloncesto europeo. Dragic, con su velocidad electrizante, rompía defensas, mientras Luka, con una visión de juego incomparable, las desarmaba con pases quirúrgicos. A pesar de que Dragic era el mejor jugador del equipo, la estabilidad que Luka aportaba como organizador era indiscutible. En el Eurobasket de 2017, Luka dejó su marca. En los cuartos de final contra Letonia, anotó 27 puntos y capturó 9 rebotes. En semifinales, frente a España, logró un doble-doble con 11 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, sin perder el balón ni una sola vez. Y aunque en la final contra Serbia una lesión lo dejó fuera en el tercer cuarto, su impacto ya estaba hecho. Dragic lideró con 35 puntos y aseguró el oro para Eslovenia, mientras Luka, con apenas 18 años, fue nombrado parte del equipo ideal del torneo. ¿Puedes imaginar la presión de estar entre los mejores tan joven? Al año siguiente, el espectáculo de Luka continuó, pero esta vez con el Real Madrid. Tomó el control del equipo y no solo lideró, sino que lo hizo a su manera, con una confianza que desafiaba su edad. Movía a sus compañeros como si fueran piezas de ajedrez, mandando incluso a los veteranos a esperar su señal para realizar pantallas. Con esta actitud y su entendimiento del juego, Luka se convirtió en el corazón del equipo, respaldando su liderazgo con actuaciones dominantes tanto en la Liga Española como en la Euroliga. Ganó múltiples premios de jugador del mes y del torneo, convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Incluso registró un triple-doble en la Liga Española, algo que no ocurría desde 2007. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fueron sus tiros en los momentos más importantes. Luka parecía tener un talento especial para encestar cuando más importaba, convirtiéndose en una pesadilla para las defensas rivales. ¿Recuerdas ese momento en que todos pensaron que no tenía el físico para triunfar en la NBA? Los escépticos decían que era demasiado lento, que no se comparaba con los atletas explosivos del baloncesto estadounidense. Pero lo que no entendieron es que Luka había estado entrenando su cuerpo de una manera diferente. Desde los 16 años, trabajó en el Instituto P3 en Santa Bárbara, donde analizaron sus movimientos con tecnología de punta y le diseñaron un plan específico para maximizar su potencial. El resultado fue que Luka desarrolló un dominio absoluto en la desaceleración, un atributo poco común pero crucial en el baloncesto. Mientras la mayoría de los jugadores se enfocan en la aceleración, Luka perfeccionó su capacidad para detenerse en seco, descolocando a los defensores y creando espacio para sus tiros o pases.
Esta habilidad, combinada con su inteligencia y visión, lo convirtió en un jugador único. Con todo esto, Luka no solo lideró al Real Madrid a ganar títulos, sino que también rompió récords históricos. Fue el jugador más joven en ganar el MVP de la Euroliga y el MVP de la temporada regular en la Liga Española. Logró todo esto antes de cumplir los 19 años, consolidándose como el LeBron James del baloncesto europeo. A pesar de todo, cuando llegó el draft de la NBA en 2018, hubo quienes dudaron de su talento. Fue seleccionado en el tercer lugar, después de que los Hawks lo cambiaran a los Mavericks por Trae Young. Incluso Dallas, que había seguido a Luka desde los 13 años, no entendía completamente la magnitud de su potencial. Durante sus primeros meses, Luka compartió responsabilidades con Dennis Smith Jr., y no fue hasta que este último se lesionó que Luka tuvo la oportunidad de demostrar su verdadera valía como base titular. Desde entonces, Luka promedió cifras impresionantes, con 20 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en un tramo de 11 partidos en diciembre. La NBA comenzaba a darse cuenta de que este joven europeo no era solo una promesa, sino una fuerza imparable que había llegado para quedarse. Ahora dime, ¿qué opinas de la trayectoria de Luka hasta aquí? ¿Crees que logró callar las bocas de quienes dudaron de él? Vamos, déjame tus comentarios, quiero saber qué piensas. Y recuerda, esto apenas es el principio de su historia. La historia de Luka Dončić es un testimonio de grandeza en el baloncesto que no puede ser ignorada. A los 25 años, ya ha demostrado ser uno de los talentos más excepcionales que la NBA haya visto jamás, pero ¿cómo ha logrado tanto en tan poco tiempo? Desde su entrada en la liga hasta romper récords que parecían intocables, Luka ha redefinido lo que significa ser un prodigio. Vamos a repasar este viaje y analizar cómo llegó a este punto y qué le espera en el futuro. Luka Dončić llegó a la NBA como una promesa de Europa, y muy pronto quedó claro que el término promesa le quedaba corto. Desde su primera temporada, mostró al mundo que no era un jugador cualquiera. En su año de novato, registró múltiples triples dobles, incluyendo un impresionante partido de 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. ¿Recuerdas esos momentos icónicos? Como el triple en el último segundo para ganar un partido, una jugada que dejó al público boquiabierto y a las redes sociales encendidas. Aún así, siempre hubo dudas. ¿Podría Luka liderar un equipo a un campeonato? ¿Podría sostener este nivel de juego en los momentos más críticos? Y si bien los Mavericks no lograron pasar más allá de la primera ronda en sus primeros playoffs, Dončić dejó claro que estaba destinado a la grandeza. En su debut en postemporada, anotó 42 puntos, la mayor cantidad registrada por un jugador en su primer juego de playoffs. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan lejos puede llegar Luka si ya ha logrado tanto? Es una pregunta que deberíamos responder juntos en los comentarios. ¿Crees que será recordado como el mejor jugador europeo de todos los tiempos? Luego de superar su primer gran obstáculo, el escepticismo, Dončić se convirtió en el pilar fundamental de los Mavericks. Su habilidad para leer el juego y manipular las defensas rivales no tiene comparación. Su promedio de casi 30 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en su segunda temporada lo puso en la primera conversación seria por el MVP. Y aunque no lo ganó, la narrativa alrededor de Luka cambió. Ya no era un joven talento, era ese jugador. La pieza central de su equipo, capaz de hacer todo y más. Sin embargo, con la grandeza viene la presión. Tras caídas consecutivas en los playoffs frente a los Clippers, las críticas comenzaron a emerger. Pero, a diferencia de otros jugadores, Dončić tenía una ventaja: su edad. Estaba acumulando experiencia a una velocidad asombrosa, y lo estaba haciendo antes de cumplir 22 años. ¿Puedes imaginar lo que haría un Luka Dončić más maduro? Llegamos al 2022, cuando Luka llevó a los Mavericks a un nivel que pocos esperaban. Después de despachar al Jazz en la primera ronda, se enfrentaron a los Suns, los favoritos. El desenlace de esa serie fue un espectáculo. En el decisivo juego 7, Luka y los Mavericks humillaron a los Suns, construyendo una ventaja de 46 puntos en algún momento del partido. Esa actuación no solo fue dominante, sino también simbólica. Luka no estaba ahí solo para competir, estaba ahí para ganar.
Y aún así, el baloncesto tiene una manera curiosa de recordarnos que nadie puede hacerlo solo. En las finales de conferencia contra los Warriors, a pesar de promediar 32 puntos por partido, Luka y los Mavericks fueron superados. Pero el hecho de haber llegado tan lejos ya marcaba un cambio. Luka había llevado a Dallas al umbral de la grandeza nuevamente, algo que no se veía desde la era de Dirk Nowitzki. El 2023 trajo un récord que parecía de otro mundo. En un partido contra los Knicks, Luka registró 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, un logro sin precedentes en la historia de la NBA. Fue una actuación tan surrealista que muchos aún no pueden creer cómo sucedió. Sin embargo, ese mismo año destacó una de las mayores frustraciones para los Mavericks. A pesar de los esfuerzos de Luka, el equipo no logró clasificarse a los playoffs. Incluso la llegada de Kyrie Irving no fue suficiente para cambiar el rumbo. Esto nos lleva al presente, la temporada 2024. Luka no solo ha mejorado su juego, sino que ha roto barreras que pocos creían posibles. Con un promedio de casi 34 puntos por partido, ganó su primer título de máximo anotador y consolidó su lugar entre los mejores de la liga. Pero fue su actuación contra los Hawks, con 73 puntos y una eficiencia del 75%, lo que realmente puso el broche de oro a su temporada. En este punto, es importante reflexionar sobre el impacto que Luka ha tenido en el baloncesto. No es solo un jugador talentoso, es un artista del juego. Cada movimiento que realiza, desde un simple pase hasta un tiro imposible, está calculado con una precisión que deja a los fanáticos y analistas boquiabiertos. Su dominio del espacio, su habilidad para manipular el ritmo y su entendimiento del baloncesto son casi incomparables. Y lo mejor de todo es que aún tiene muchos años por delante para seguir deslumbrándonos y redefiniendo lo que significa ser una estrella en la NBA. No solo estamos hablando de estadísticas o logros, sino de cómo Luka hace sentir a los espectadores. Hay algo especial en verlo jugar, una sensación de que cada partido tiene el potencial de convertirse en algo histórico. Es ese tipo de magnetismo el que lo separa de otros jugadores. Su capacidad para ver jugadas que nadie más puede anticipar y ejecutarlas con una aparente facilidad es lo que lo convierte en un fenómeno global. Y aunque ya se le compara con algunos de los grandes de todos los tiempos, Luka sigue siendo único. No imita a nadie, su estilo es completamente suyo. Ahora te toca a ti. ¿Cómo crees que será el legado de Luka Dončić? ¿Será recordado como uno de los mejores jugadores europeos que jamás haya pisado una cancha de la NBA? ¿O quizás como el jugador que rompió todas las expectativas y lideró una nueva era de baloncesto? Algunos creen que está destinado a ganar múltiples campeonatos, mientras que otros piensan que la falta de un equipo sólido a su alrededor podría ser su mayor obstáculo. Lo cierto es que, gane o no campeonatos, Luka ya ha dejado una marca imborrable en el baloncesto. Desde sus triples dobles históricos hasta sus actuaciones inolvidables en los playoffs, cada momento parece acercarlo más a la inmortalidad deportiva. Y hablando de momentos, queremos saber cuál ha sido tu favorito hasta ahora. ¿Fue ese triple ganador contra los Clippers que silenció al estadio? ¿O tal vez la histórica noche de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias contra los Knicks? Sea cual sea, compártelo en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y no olvides decirnos si crees que Luka eventualmente alcanzará el estatus de campeón de la NBA, o si su legado se medirá de otras maneras. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros, y si te apasiona el baloncesto tanto como a nosotros, no te pierdas nuestros otros contenidos. Estamos comprometidos a traerte historias igual de emocionantes y llenas de momentos épicos que te harán revivir la magia de este deporte una y otra vez. Desde las leyendas que abrieron camino hasta las estrellas emergentes que prometen ser el futuro, tenemos todo lo que necesitas para mantener viva tu pasión por el juego. Recuerda, este no es el final de la conversación. Deja tus comentarios, comparte este video con otros fanáticos y asegúrate de seguir explorando nuestro canal. Luka Dončić es solo el comienzo. El baloncesto tiene un universo de historias por descubrir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Nos encantaría saber tu opinión.
Y no olvides decirnos si crees que Luka eventualmente alcanzará el estatus de campeón de la NBA, o si su legado se medirá de otras maneras. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros, y si te apasiona el baloncesto tanto como a nosotros, no te pierdas nuestros otros contenidos. Estamos comprometidos a traerte historias igual de emocionantes y llenas de momentos épicos que te harán revivir la magia de este deporte una y otra vez. Desde las leyendas que abrieron camino hasta las estrellas emergentes que prometen ser el futuro, tenemos todo lo que necesitas para mantener viva tu pasión por el juego. Recuerda, este no es el final de la conversación. Deja tus comentarios, comparte este video con otros fanáticos y asegúrate de seguir explorando nuestro canal. Luka Doncic es solo el comienzo. El baloncesto tiene un universo de historias por descubrir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.